Buenas noches, profesor. Mi nombre es Elmer Payín Alvites y me ha tocado exponer el ejercicio número 1. Bien, empezamos. Aquí en el ejercicio número 1 podemos visualizar una configuración en estrella compuesta de una bobina y una resistencia, donde que entre el punto A mayúscula y A minúscula tenemos una resistencia de 1 ohmio para cada línea. Antes que todo debemos recordar que en una configuración en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. El voltaje de línea es igual a la raíz de 3 multiplicada por el voltaje de fase, y cada bobinado estaría recibiendo 220 voltios respecto a neutro, línea. Entonces, empezamos haciendo el análisis y poder visualizar el dato que nos ofrece el problema, que vendría a ser el voltaje de fase, equivalente a 50 voltios. Con dicho dato nosotros podemos ubicar o hallar la corriente, el I a minúscula, que vendría a ser la división entre el voltaje y la impedancia en fase. Sería 50 sobre 12 más 16J, por ser una inductancia. Haciendo la división en, en polares, podemos hallar la corriente IA, que sería igual a 2.5 con menos 53 grados. Muy bien, una vez que nosotros pudimos hallar la corriente, debemos entender este problema como un divisor de tensión, donde que tenemos un VAN y tenemos como carga la resistencia de 1 ohmio más la impedancia que se encuentra en la fase. Haciendo la suma de estas dos impedancias, nosotros podemos obtener un Z total. Entonces diremos que nuestro VAN es igual a la corriente IA por el Z total. Y nuestra corriente IA anteriormente hallada es 2.5 con menos 53 grados por la impedancia total, que vendría a ser la suma de nuestra resistencia de 1 ohmio más la impedancia de 12 más 16J. Entonces, haciendo esta operación, obtenemos que el VAN es igual a 51.54 con menos 2,094 grados. Entonces, el VAN va a ser igual, para poder hallar la tensión EAB, a la tensión anteriormente hallada 51.54 con ángulo de menos 2,094 por la raíz de 3. Entonces, haciendo dicha operación, vamos a obtener el EAB, que es equivalente al VAB, igual a 89.27 con ángulo de menos 2,094, que pasado a lo que es en polares rectangular sería 89.21 menos 32.6, y esa sería la respuesta. Gracias, profesor, por su atención. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alejandro Abraham Vega Martínez y en esta ocasión me toca exponer la pregunta número 2, lo cual nos dice: para el sistema de la figura siguiente, determine la magnitud de los voltajes y corrientes conocidas. En el siguiente circuito tenemos un generador trifásico de 3 hilos conectados en I, consecuencia de fases de A, B, C, con un neutro. Como podemos apreciar, la impedancia de A hacia neutro es igual a 10 menos 10 imaginarios, lo cual es igual a 14,14 con un ángulo negativo de 45 grados. El voltaje en línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje fasor, lo cual, despejando, nos dice que el voltaje fasor es igual al voltaje en línea entre raíz de 3, lo cual nos dice que la fase del voltaje en línea se adelanta 30 grados de voltaje fasor. El voltaje en línea de A hacia B es igual a la raíz de 3 por el voltaje fasor de A hacia neutro. Despejando, nos dan que el voltaje fasor de A hacia neutro es igual al voltaje en línea de A hacia B entre raíz de 3. Reemplazando con los valores 220 entre raíz de 3, nos da un valor de 127.01 con un ángulo negativo de menos 30 grados. De la misma manera, así hallamos el voltaje fasor de C hacia N con un valor de 127.01, ángulo de 90 grados, y el voltaje fasor de B hacia C igual a 127.01 con un ángulo negativo de 150 grados. Ahora, la impedancia
de fase es igual al voltaje de fase entre la impedancia de fase. Reemplazando los valores de 127,01 entre 14,14 nos da 8,98 amperios. Ahora, la corriente de fase es igual a la corriente de A hacia neutro, que es igual a la corriente de B hacia neutro, que es igual a la corriente de C hacia neutro. Por lo tanto, el valor es 8,98 amperios. Por ende, el voltaje de A hacia neutro es igual al voltaje de B hacia neutro, lo cual es igual al voltaje de C hacia neutro. Y eso lo hallamos con la corriente de fase multiplicado por la impedancia de fase. Reemplazando los valores nos da que es 8,98 por 14,14, lo cual nos da un valor de 126,98 voltios. Ahora le paso a mi compañero. Gracias. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Les saluda Alfredo Lázaro. En esta oportunidad me tocó exponer la pregunta 3 del examen que nos brindó. Bueno, para poder empezar, ¿qué podemos observar de este problema? Que contamos con un problema de estrella-estrella de un generador a una carga. Entonces, como datos tenemos que el voltaje de línea viene a ser a 22 kilovoltios con un ángulo de 0 grados. Este voltaje de línea es de A a B. Nos dan también que viene a ser un voltaje de línea de C a A, de igual de 22 kilovoltios con un ángulo de 120 grados positivo. Y de la misma forma el voltaje de línea de B a C de 22 kilovoltios con un ángulo de menos 120 grados. Bueno, miren, para poder hallar primero lo que nos piden determine la magnitud y ángulo asociado con los voltajes EAN, EBN y SN. EAN viene a ser el voltaje de fase. El voltaje de fase se mide del punto de la línea de A hasta el neutro. De la misma forma nos piden el voltaje de fase de BN, que viene igual a ser esta línea, y nos piden también el voltaje de fase CN, que viene a ser la otra línea. Bueno, para poder encontrar esta solución debemos recordar un concepto básico que viene a ser recordar que siempre el ángulo del voltaje de línea está adelantado en 30 grados del voltaje de fase. Como podemos ver de esta figura, de esta forma, de este gráfico que viene proporcionado por el libro que nos brindó, vemos que siempre el voltaje de línea EAB está adelantado en 30 grados. ¿Qué podemos deducir de esto? Que si esto lo dejamos en los 0 grados, como eje de referencia serían los 0 grados, para poder hallar un voltaje de fase, esto está 30 grados en retroceso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos restarle 30 grados a los 0 grados que nos dan como dato principal. Teniendo ese concepto claro, vamos a calcular lo que vienen a ser los voltajes de fase del generador. También previamente, ahorita como tenemos brindado estos datos, contamos que el voltaje de fase, el voltaje de línea que nos dan es del generador, no nos están dando el voltaje de línea de la carga. Es muy distinto porque contamos aquí con unas impedancias que afectan en todo el circuito. Bueno, empecemos. El voltaje de fase, para poder hallarlo, nosotros tenemos que tener conocimiento previo que el voltaje de fase es igual de la forma que voltaje de línea entre la raíz de 3. Teniendo eso claro, entonces vamos. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre la raíz de 3 con un ángulo de 0 grados. Pero aclarándolo previamente lo explicado, tendremos que restarle 30 grados. ¿Por qué? Porque este voltaje de línea está adelantado ya en 30 grados. Entonces, para hallar el voltaje de fase, tenemos que retroceder esos 30 grados. Teniendo claro eso, entonces deducimos que como voltaje de línea tenemos de 22 kilovoltios con un ángulo de 0 grados, lo dividimos entre la raíz de 3, nos estaría dando 12,7 kilovoltios con un ángulo de menos 30 grados. De la misma manera con CAN, que viene a ser 12,7 kilovoltios con un ángulo de 90 grados. 90 grados, ¿por qué? Porque tenemos 120 grados y le restamos los 30 grados, retrocedemos 30 grados. En este caso igual, en el de BN, tenemos lo que es los 12,7 kilovoltios con un ángulo de menos 150 grados. Los menos 120 grados le restamos 30 grados. De esa forma hallamos lo que son los voltajes de fase del generador, cada uno independientemente, midiéndolo con el punto neutro. Ahora vayamos con la pregunta B, que nos pide determine la magnitud y ángulo asociado con cada corriente de fase de la carga IAN, IBN y CN.
De esta forma podemos ver que tenemos una impedancia 1, una impedancia 2. Para hacerlo más práctico, vamos a resolverlo como si fuera un circuito en serie. Cortamos lo que viene a ser toda la parte superior del circuito y tenemos lo que es un circuito en serie completo, ¿no? Deducimos como parte de todo ello que la impedancia 1 es 30 más 40J. Más 40J, ¿por qué? Porque estamos hablando de una reactancia inductiva. Si fuera una reactancia capacitiva, estaríamos hablando de un menos 40J, pero en este caso no es así. Bueno, tenemos ahí 30 más 40J igual 0.4 más 1KJ, igual por la reactancia inductiva. Tenemos entonces, ya tenemos como dato lo que es el voltaje de fase, tenemos lo que es la impedancia. Lo que nosotros quisiéramos hallar con todo esto es la corriente que pasa por este circuito. En este circuito, como deducción, podríamos también tener como concepto claro que en un circuito en serie la corriente es la misma y el voltaje varía. ¿Cómo hacemos eso? Por Kirchhoff. Por Kirchhoff tenemos que el voltaje de AN es igual, bueno, el concepto básico, ¿no? La suma de todos los voltajes es igual a cero. De eso deducimos que el voltaje de AN es igual al voltaje de la impedancia 1 más el voltaje de la impedancia 2. De todo ello descartamos que el voltaje de AN es igual a la intensidad que circula por el circuito. En este caso tenemos que la intensidad de AA es igual a la intensidad de AN, porque como lo había indicado previamente, que en un circuito en serie la corriente es la misma. Entonces vamos con un circuito de voltaje AN es igual a la corriente AN por 30 más 40J. 30 más 40J de esta impedancia, más igual del voltaje 2, que viene a ser la intensidad AN por 0.4 más un KJ. De todo ello factorizamos el IAN y tenemos como resultado 430 más 1040J. De esta forma no podemos hallar directamente todo el procedimiento. Entonces lo que sucede es que hacemos una conversión de forma rectangular a forma polar, siguiendo los pasos anteriormente ya mencionados. De esta forma tenemos que la intensidad AN es igual al voltaje de fase. Voltaje de fase en esta oportunidad le ponemos EAN para poder tenerlo claro, entre lo que viene a ser la suma, ¿no? La forma polar de lo que nos ha dado de la suma de las impedancias. De esta forma igual hacemos con el voltaje, la corriente en BN, que era de esta forma, y tenemos también lo que es la corriente de CN, que es de esta forma. De todo ello tenemos que nos sale como primer resultado de la intensidad de AN de 11.28 con un ángulo de menos 97.53. Esto quiere decir que estamos reemplazando el EAN de 12.7 con un ángulo de menos 30 y menos 30 estamos restándole a los 67.53, con ello ya tenemos el resultado 97.53. De igual forma, en el EBN, que tenemos con un ángulo de menos 150 grados, restándole a los 67.53, estaríamos teniendo como resultado menos 217.53 grados. Igual en SN, tenemos un ángulo de 90 grados, que restándole nos estaría dando un ángulo en total de 22.47 grados. De esta forma calculamos lo que son las corrientes de cada fase en ya no en el generador, sino tenemos en la otra parte que viene a ser de la carga. Esta viene a ser toda esta es la carga. En esta oportunidad entonces tenemos ya como resultado 11.28 con un ángulo de 97.53 de AN, de BAN 11.28 con un ángulo de menos 217.53 y tenemos un resultado en la corriente de CN de 11.28 con un ángulo de 22.47. Pero ahora nos piden la siguiente pregunta, que es, determine la magnitud y ángulo de fase de cada corriente de línea. De todo ello, como habíamos deducido anteriormente, la intensidad de línea es la misma que la intensidad de fase. Entonces, al realizar los cálculos en generador carga estrella-estrella, las corrientes son iguales. Por ende, entonces tenemos los mismos resultados que serían para la misma, ¿no? La intensidad de AA, la intensidad de BB y la intensidad de CAC. Lo que sí variaría en este caso son los voltajes, porque consume cierta parte de voltaje. Ese sería en el caso de la C.
Y nos vamos a la pregunta D, que nos dice, determine la magnitud y ángulo de fase del voltaje que pasa a través de cada fase de carga. Nos piden el voltaje de A a N, de B a N, de C a N. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos deducir? Ya tenemos lo que viene a ser el voltaje de AN, no lo tenemos, es lo que vamos a hallar. Lo que tenemos es la corriente de AN. Tenemos lo que es también la impedancia. Tenemos igual de la misma manera para cada uno la corriente y la impedancia. La corriente, lo único que diferencia en cada parte de este circuito es que el ángulo varía. Reemplazando tenemos que, como dato anterior que nos había salido, IAN era 128 con un ángulo de menos 97.53, reemplazando igual, nos sale que 11.28 menos 2, con un ángulo de menos 97.53 multiplicado por la impedancia 2, que viene a ser esta impedancia 2 en forma polar, nos sale que es 1077.03 con un ángulo de 68.19. Entonces, reemplazando, nos sale que en total el voltaje de A a N es de 12.148.8 con un ángulo de menos 29.34. Igual de la forma de CN, que viene a ser 11.28 con ángulo 22.47 multiplicado por la impedancia, que viene a ser en forma polar, nos sale igual 12.148.8 con un ángulo de 90.66. Igual de la misma forma viene a ser con la de el voltaje de BAN. Nos sale igual 12.148.8 con un ángulo de menos 149.34. De esta forma resolvemos las 4 preguntas que nos viene indicando en el problema del circuito generador carga de forma estrella-estrella. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena noche.